Gracias a Dios por su palabra. Como nos decía el hermano Juan, hoy vamos a ver o a explicar un poco de cómo vamos a recobrar la gloria que habíamos perdido. Eh, y bueno, esto es el título de hoy es Recobrando la gloria perdida por medio de nuestra obediencia a la palabra escrita como sombra positiva. En el mensaje pasado que nos compartió mi hermana en el último, el número 6, nos compartió mi hermana Martita que al acercarnos a Dios vemos que Dios nos utiliza a nosotros como su ejército, ¿no? O sea, Él busca o nos mandó a esta tierra para proteger de sus intereses. Entonces vimos 5 aspectos que son, bueno, que Dios nos reveló a nosotros. Y el primero fue que Cristo es el sentido de nuestra vida, Cristo es nuestro testimonio, Cristo nuestro centro, nuestro líder y nuestro camino y meta en nuestras jornadas y combates. Amén. También sabemos que antes de que Cristo viniera a esta tierra, Dios estaba solo en el cielo, ¿verdad? Nada más Él habitaba ahí. Pero gracias a Jesús, Dios pudo habitar también en nosotros, ¿verdad? En su iglesia. Entonces, en Hebreos 2:14, si me acompañan. Hebreos 2:14. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Bueno, aquí nos hace referencia a que Dios tuvo que encarnarse para poder participar junto con nosotros, porque dice, así como los hijos, o sea, nosotros participamos de carne y sangre, Él también tuvo que participar. ¿Y cómo participó? Pues haciéndose Cristo, ¿no? Es decir, que Dios, para poder estar en esta tierra, tenía que poseer un cuerpo humano. Entonces, en Números 1 se nos muestra la totalidad del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque se nos presenta la encarnación del Dios triuno, que vivió entre los hombres. Esto lo podemos ver en Juan 1:1. ¿Sí me acompañan? Y Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Y en el versículo, en Juan 1:14, vemos que inicia con, y el verbo fue hecho carne. En el 1:1 dice, y el verbo era Dios. Entonces, ese verbo se hizo carne, ¿no? Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Entonces, aquí vemos que Dios, bueno, lo que les decía, Dios tuvo que corporificarse para poder habitar entre nosotros, ¿no? Aunque aquí nos menciona como tal el habitar, sabemos que, bueno, esto es una figura del tabernáculo. ¿Por qué? Porque el tabernáculo sabemos que es una figura o es una sombra de lo que era Cristo. Entonces, al decirnos Dios en Juan 1:14 que habitó entre los hombres, queremos decir que tabernaculizó entre los hombres, es decir, que entró en nosotros para que podamos contenerlo. Bueno, también vimos que en el Nuevo Testamento se inicia con la encarnación de Cristo, Cristo trajo a Dios a la humanidad. Entonces, iniciando desde el interior del arca, para entender un poquito más acerca del tabernáculo, sabíamos que en el arca habían dos tablas, ¿no? Que eran las tablas de piedra, y en esas piedras venían los 10 mandamientos. Entonces, esos 10 mandamientos, ¿qué eran? La ley, ¿no? Entonces, se nos muestra que la ley tipificaba a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que, como el versículo que dice, yo no sabría qué es codiciar si la ley no dijera no codiciarás, ¿no? ¿Y quién puso esa ley? Pues Dios. Entonces la ley era para mostrar quién era Dios. El testimonio de Dios, bueno, no sé si sepan ustedes qué significa la palabra testificar, ¿no? Es mostrar algo, dar a conocer algo. Entonces, algo que hemos visto. Entonces, esa ley era el testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque así la gente podía testificar acerca de Dios. Entonces, bueno, también el arca estaba hecha de madera
cubierta de oro. Esto nos muestra la mezcla de dos cosas. Una es la humana y la otra es la divina. La humana es la madera y la divina es el oro. Entonces, por eso decimos que Dios poseía, bueno, era un Dios hombre. ¿Por qué? ¿Qué significa Jesucristo? ¿Por qué? Porque Jesús tiene las dos naturalezas, la humana y la divina. Entonces, nosotros al ser creados en Cristo Jesús, significa que ya Dios nos poseía, ¿no? O sea, que lo que decía mi hermano Juan, que ya en la preexistencia Él ya nos tenía tanto seleccionados, predestinados, ya existíamos y sobre todo ya éramos su iglesia, ¿no? Ya éramos su esposa. Entonces también en Números 1 podemos ver la Nueva Jerusalén, que es el propósito, ¿no? La meta de nosotros, ¿no? Llegar a ser la Nueva Jerusalén. Y recordemos que la Nueva Jerusalén tenía 12 puertas y esas puertas tipificaban las 12 tribus de Israel. Y bueno, en cada costado del tabernáculo estaban las diferentes tribus protegiendo el tabernáculo. Eso nos quiere decir a nosotros hoy en día que igual Dios quiere que nosotros estemos protegiéndolo a Él, ¿no? Protegiendo sus intereses, lo que les decía al principio, que Dios nos ve como ese ejército que en esta tierra puede proteger sus intereses y puede protegerlo a Él, ¿no? A Cristo. Igual vimos, bueno, cuando decimos que Cristo tabernaculizó entre los hombres, nos referimos a que Dios se expandió entre los hombres, es decir, que Cristo encarnándose llegó a ser morada en nosotros, ¿no? Y que nosotros, esa morada es ahora una morada a la cual nosotros podemos entrar por medio de Jesucristo. Entonces, gracias a Dios por Jesucristo, porque sin Él no podríamos participar de Dios. Igual ahora así podemos entender que Cristo es la corporificación de Dios en la tierra y en resurrección se volvió un tabernáculo corporativo, es decir, pues la iglesia. Así que con esto entendemos que los hijos de Israel fueron formados para proteger el testimonio de Dios, que es el arca del tabernáculo. Y lo que les decía, pues ahora a nosotros nos toca proteger ese testimonio, ¿verdad? Ser ese ejército que protege el testimonio de Dios. Esto nos muestra que nosotros debemos ser los que estamos peleando para proteger al Dios encarnado. Dios en sí mismo sabemos que no necesita ninguna ayuda, ninguna protección, no necesita de nosotros Dios solo. ¿Por qué? Porque pues Dios es todopoderoso, Dios es soberano. Pero sabemos que en cuanto a su corporificación, en cuanto a Cristo, Él sí necesita ser protegido. ¿Por medio de quién? De su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Nosotros. Amén. Entonces nosotros tenemos que cuidar sus intereses, nosotros somos la iglesia y por tanto nosotros debemos de proteger a la iglesia. Igual aquí veíamos que si nosotros decimos que protegemos a la iglesia, es bien importante tener cuidado de no hablar mal de los hermanos, ¿verdad? Veía la predicación y pues decía el hermano, no debemos de andar mezclados de que en chismes, en contiendas, ni nada de eso entre los hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros ahí no estaríamos protegiendo a la iglesia, ¿no? Al contrario, estaríamos atacándola. Cristo, cuando nosotros defendemos a algún hermano, pues estamos defendiendo a la iglesia. Pero nosotros es bien importante recordar que no tenemos autorización de hablar mal del testimonio de Cristo. O sea, si hablamos mal de un hermano, estamos hablando mal de Cristo. Entonces, pues ya hemos entendido que somos un cuerpo y que pues Dios está habitando en cada uno de nosotros, tanto en su iglesia local como en su iglesia universal. Pero pues debemos de tanto proteger los intereses de Cristo como iglesia local, pero también como iglesia universal. Por eso pues tenemos los seminarios, vamos a visitar a otros hermanos. También nosotros desde la preexistencia ya habíamos pecado, ¿no? Por eso es que nosotros, como dice el título, debemos de recobrar la gloria que habíamos perdido. Y como vemos que nosotros ya habíamos pecado, ninguno de nosotros puede decir que no, o sea, que
que yo no puedo decir, no, yo no pequé, pecaron todos los hermanos menos yo. ¿Por qué? Porque en Romanos 3:23 al 24, si me acompañan. Tres 23, 24. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. O sea, aquí nos muestra que todos pecamos, o sea, no hay ni uno solo que pueda decir que él no pecó. Entonces, como todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí nos está dando Dios herramientas en su palabra para poder recobrar esa gloria que ya perdimos, ¿verdad? Y el punto central de esta lección, pues es protegiendo sus intereses. O sea, protegiendo sus intereses podemos recobrar esa gloria que habíamos perdido. ¿Y cómo protegemos esos intereses? Pues a través de Jesucristo y siendo una iglesia, ¿no? Entonces, recordemos que la corporificación de Dios, pues al ser todos nosotros necesitamos hacerlo en conjunto. O sea, no podemos tener una salvación individual, no podemos recobrar la gloria individualmente. Tiene que ser pues en conjunto, ¿no? Lo que hemos estado hablando en Corintios, de que somos un cuerpo y de que Dios se puede glorificar solamente solamente en su cuerpo. O sea, no podemos ser individualistas. Y pues también aquí nos muestra 3 factores que son importantes y conforme a las que nos debemos dirigir, que las familias son la fuente de vida y que por eso somos un cuerpo. O sea, si no, lo que les decía, si no somos un cuerpo no puede haber vida y no se puede expresar la vida de Dios. También somos nuestro liderazgo, que era de los puntos que veíamos en la lección pasada. Si Cristo es nuestro líder, también debe ser nuestra autoridad. Entonces nos debemos guiar conforme a nuestro líder, que es Cristo. Y el liderazgo es la autoridad en esta vida. La madurez también tiene que ser en vida. No podemos quedarnos con los brazos cruzados en esta tierra y decir, no, pues ya no voy a hacer nada y yo sé, de todos modos sé que Cristo me va a glorificar, ¿no? En un punto. Pero no, Dios nos está mandando hoy en día a poder hacerlo pues desde ahorita, ¿no? Dios nos da una nueva oportunidad. Sabemos que en la preexistencia nosotros ya habíamos pecado y que por eso fuimos destituidos de su gloria. Pero hoy Dios nos da la oportunidad en esta tierra de poder hacerle diferentes las cosas y de poder vivirlo y expresarlo a Él. También nos muestra 3 criterios bajo los cuales nos debemos de conducir. Bueno, este es un criterio que ya es más individual, que es que cada uno de nosotros debe tener un padre espiritual, cada uno tiene que tener un buen orden en el liderazgo y una madurez en vida. O sea, es decir, que estas 3 bajo la corporificación, pero expresándolo individualmente. Entonces, pues por medio de esta obediencia, haciendo estos puntos que nos muestra esta lección, es como vamos a recobrar la gloria perdida, ¿no? Bueno, obviamente hay más puntos, pero este es el punto o el mensaje central de este tema. Y pues ese sería todo el tema. Que por medio de estos puntos recobremos la gloria que habíamos perdido. Amén. Amén, amén. Gracias a Dios por la vida de la hermana Areli, que también sirva de ejemplo para muchos jóvenes. Y todo esto, mis amados hermanos, se está compartiendo. Para los que no pudieron ir al seminario, sepan que, o sea, no fuimos nada más a ver, a distraernos, sino fuimos a comer y a beber a Cristo. Porque teníamos, todos los que tenemos esa hambre, sed de justicia, esa hambre solamente Cristo nos la aplaca, porque Él dice que Él es la verdadera comida, ¿verdad? Y también Él es la verdadera bebida, y Él es nuestra justicia. Entonces, pues gracias a Dios, porque ese Dios todopoderoso, se tuvo que hacer humilde
y tabernaculizar en un cuerpo. En un cuerpo. Dice que se despojó de toda su gloria. ¿Para qué? Para vivir aquí en un cuerpo semejante a nosotros. Semejante, mas no como nosotros. Imagínense, si nosotros fuéramos ese cuerpo que Dios habitó aquí en nosotros, toda la gloria de Dios se reflejaría en esta tierra. Pero Él tiene propósitos. Soberanamente Él nos creó, pero Él dice que también dice que Él crea, corrompe y restaura. Él lo crea a usted, pero este cuerpo también se corrompió. Pero este cuerpo también será restaurado. Crea, corrompe y restaura. Estoy hablando los 2 minutos que le faltaron a Arely porque... no, 2 minutos no es cierto. Ya es el tiempo que Dios permite. Y pues vamos a darle la bienvenida también a nuestra amada hermana que todos amamos, a nuestra hermana Karina, para que también nos pueda compartir esto que Dios le ha dado también en el seminario. Bienvenida, mi hermana. Amén, mis hermanos. Qué delicia, ¿verdad? Lo que hemos estado recibiendo del Señor. Es maravilloso. Ver cómo los misterios de Dios son maravillosos. Antes de iniciar ahorita que estaba compartiendo Arely, yo me acordaba que nosotros llegamos al Señor desde que mis hijos estaban pequeñitos. Ya teníamos a Emiliano, él tendría como 1 año, más o menos 2 años, 2 años, dice él. Y yo tomé el Señor, ¿verdad? Me motivó, me movió a estar leyendo la palabra todos los días con ellos, sobre todo en la noche. Entonces, ellos me van a decir si es verdad o no lo que voy a decir, pero vimos el Antiguo Testamento, no sé, yo creo que fácil unas 4 veces, lo repasamos completo, pero cuando vemos esto, dije, ¿en qué momento lo pasé que no lo vi? ¿Verdad? ¿En qué momento mi Señor se ve tabernaculizado aquí? ¿En qué momento podemos ver como mencionaba Arely, la madera y el oro, ¿verdad? Que representan lo humano y lo divino de nuestro Dios? De veras que Dios es maravilloso. Cada cosita, cada cosa que nos presenta en su palabra tiene un propósito, ¿verdad? Y tiene una razón de. Y continuando con este tema de recobrando la gloria perdida por medio de nuestra obediencia a la palabra escrita, a mí me toca ver un poquito más en lo que es la glorificación de todos los creyentes. Será la realidad de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Entonces, veíamos que un asunto central en el Antiguo Testamento era el tabernáculo con el arca del pacto, ¿verdad? Una vez que el tabernáculo fue edificado, Dios conformó a su pueblo como un ejército, ¿verdad? Entonces, lo formó ordenadamente alrededor del tabernáculo. Dice, el cuadro del pueblo de Dios es una formación ordenada alrededor del tabernáculo y esto es un cuadro maravilloso ante los ojos de Dios. Yo lo veía como el ejército humanamente, ¿no? Hemos visto como cuando desfilan o como cuando tienen alguna presentación, vemos cómo van caminando. A mí me maravilla, no sé ustedes, ver cómo van, parece un cuadrito, ¿no? Un cuadrito de personas, pero van bien derechitas y dando pasos a la vez, ¿verdad? Empiezan, no sé si es izquierda o derecha, no sé con cuál empiecen, pero empiezan parejitos y van caminando parejitos. Bueno, si la palabra nos dice que el pueblo de Israel era un pueblo ordenado, imagínense si viéndolo terrenalmente, cómo lo vemos tan bien formado, espiritualmente es más elevado, ¿verdad? Y tiene un propósito aún mejor todavía. Entonces, lamentablemente en la actualidad en la iglesia es muy difícil ver este cuadro en la vida práctica, ¿verdad? Porque no tenemos la visión apropiada del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, como yo les decía hace un rato. Lo vi, pero no lo vi, ¿verdad? O sea, no tenemos esa visión apropiada.
Y ahorita gracias al Señor que nos está abriendo el entendimiento para poderlo ver, para que nuestros ojos espirituales como el siervo de Elías sean abiertos, ¿verdad? Y el Señor nos pueda mostrar esta corporificación de Él a través del tabernáculo y a través del ejército rodeándolo, ¿verdad? Otra de las razones que no podemos verlo es porque no estamos gobernados también por la visión del Nuevo Testamento. Nos hemos sido enseñados en este ministerio que el Antiguo Testamento es una sombra, ¿verdad? De lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, si nosotros tenemos bien cimentada la sombra, podemos ver la realidad, ¿verdad? Entonces, otra de las razones es porque vemos cómo está en caos la iglesia en la actualidad, ¿verdad? Hay muchas denominaciones, hay muchas religiones, hay muchas cosas que no nos dejan ver con claridad, pero maravilloso Dios. En el capítulo número 1 de Números veíamos que el propósito de hacer un censo era para conformar un ejército. ¿Se acuerdan que eran hombres de determinada edad, de 20 años para arriba, y tenían algunas características, ¿verdad? Cada uno de estos era ¿para qué? Con el propósito de formar un ejército, ¿verdad? Entonces ahora en el capítulo número 2 de Números podemos ver que Dios nos muestra la manera en que había que acampar. ¿Podemos poner, por favor, Números, capítulo número 2, versículo 1 y 2? Vamos a ver cómo Dios muestra que tenía un orden, una forma de acampar, ¿verdad? Dice, habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñanzas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Había un orden, mis hermanos. Si continuamos leyendo el capítulo número 2 de Números, nos vamos a dar cuenta que Judá estaba al este, que Rubén estaba al sur, Efraín al oeste y Dan al norte. Si podemos poner la imagen donde vienen los nombres, ¿sale, por favor? Es importante ver que después de que Dios terminó su obra del tabernáculo, Él levantó a su pueblo como un ejército, como podemos ver, mis hermanos. Creo que ese no tenía pila. Bueno, sí, ahí está, ya. No sé qué pasó. Al norte está Dan, y vemos que también están otras dos tribus al lado de él. Vemos que al este está Judá y otras dos tribus, Rubén al sur, Efraín al oeste, ¿verdad? Y vemos que en medio está el tabernáculo de reunión, ¿sí? Y vemos que alrededor estaban los levitas, era lo que era Moisés, Aarón y los levitas, ¿verdad? Tenía un orden, como les decía al principio, vemos ese orden en el ejército terrenal, también hay un orden en el ejército del Señor, ¿verdad? Y sabemos que el pueblo de Israel, es la figura de la iglesia, ¿verdad? Bueno, entonces Dios levantó a su pueblo como un ejército. Sin duda esta secuencia de Dios es muy significativa. Era necesario que el pueblo de Israel se formara como un ejército alrededor del centro, que es el tabernáculo, ¿verdad? Este centro es la habitación de Dios, es decir, el tabernáculo, lo cual es la iglesia en tipología, como el cuerpo corporativo agrandado, que era lo que nos estaba mencionando Areli hace un rato, ¿verdad? Que Dios mismo había tabernaculizado, ¿verdad? Y lo vemos como sombra en el pueblo de Israel. Y no solamente, si nos podemos dar cuenta, el tabernáculo es el Señor, es la presencia del Señor. Y el ejército alrededor de él es su cuerpo. Entonces podemos ver al tabernáculo como la cabeza y todo el pueblo rodeando alrededor el cuerpo, ¿verdad? Podemos ver a la iglesia aquí, podemos ver al Señor Jesucristo aquí. Es maravilloso, ¿verdad? ¿Quién iba a imaginar que podemos verlo así? ¿Verdad? Es maravilloso Dios. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él les mostró la revelación del tabernáculo con sus muebles. ¿Se acuerdan que especificó que había que haber ciertos cubiertos, cierto orden, que había que haber una fuente, varios objetos dentro del tabernáculo, ¿verdad? Y les dio instrucciones para edificarlo conforme a la visión que Él les había dado.
¿verdad? Porque tenía ciertas medidas, tenía que hacerse de cierta forma, cierta orientación, algunas cosas estaban norte al sur, una información muy clara, específica, precisa de cómo tenía que ser el tabernáculo, ¿verdad? Entonces, cuando lo terminaron, fue lleno de la gloria de Dios el tabernáculo. Si lo leemos en Éxodo, ¿verdad? Que se fue lleno de la gloria de Dios y Dios les habló desde ahí de un vivir santo, cómo quería el Señor que viviera su pueblo, ¿verdad? Si el tabernáculo no hubiera existido, no habría ningún enfoque, ningún principio gobernante, ningún centro, ningún propósito alrededor del cual el pueblo de Dios tuviera una formación. Entonces, si el tabernáculo no hubiera existido, ¿de qué manera se hubiera ordenado todo alrededor? No tendría sentido, ¿verdad? Entonces, vemos que el Señor tenía un propósito en esta formación, sobre todo con el tabernáculo en medio, ¿verdad? Actualmente existe una deficiencia y negligencia de parte del pueblo de Dios para tener una visión correcta de su centro. Gloria a Dios que por números, ¿verdad? Que nos pone frente a la realidad de esto que no se ve en la vida práctica hoy en día. Esto es hallar luz en la luz. Se necesita restaurar la realidad de una vida práctica cristiana corporativa, porque a eso hemos sido llamados, no solamente a una individualidad. Dios no nos llamó nada más para ser hijos individuales regados en todo el mundo. No, tenemos un vivir que es la iglesia, ¿verdad? Tenemos una vida que es Cristo y nuestro vivir es la iglesia. Y vemos aquí eso, ¿verdad? Podemos palparlo a través del ejército de Dios formado alrededor del tabernáculo. Según este cuadro, esta visión que está esta es la visión que está en el corazón de Dios. Si Dios abre nuestros ojos a esto, entonces veremos la realidad de las 14 epístolas escritas por el apóstol Pablo. Si nosotros podemos ver que aquí está el Señor y esta es su iglesia, entonces entendemos las epístolas como ese proceso que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Podemos ver también nuestra situación presente haciendo un paralelo con la parábola de Mateo 13, del 24 al 30. Vamos a leerlo rápidamente, Mateo 13, del 24 al 30. Mateo 13, vamos a leerlo, mis hermanos. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Dice, de acuerdo a esta parábola, ustedes me podrán decir, bueno, hermana, ¿y qué tiene relación con lo que estamos viendo con números, verdad? Bueno, ahorita vamos a explicarlo. Colocar algo en formación consiste en arreglarlo de una manera hermosa, con una buena secuencia con el fin de exhibirlo. Cuando las tribus de Israel acampaban alrededor del tabernáculo, ellos estaban en esta clase de formación. Había 12 tribus y después las pone cada 3 juntas. Y además un grupo extraordinario, a Moisés, Aarón y a los hijos de Aarón los sacerdotes. Todas estas unidades acamparon en una buena secuencia. Si me pones la otra imagen, Ale, por favor. Podemos ver que este es un arreglo hermoso del Señor. Yo cuando me puse a buscar imágenes en internet, veía al pueblo tan ordenadito y tan hermoso, cada uno en su lugar. Si se fijan, cada cuadrito exterior representa alguna de las tribus. Obviamente son 4 lados y 3 tribus en cada uno, son las 12 tribus. Y en el círculo, no el del mero en medio, alrededor, vemos que es Aarón,
que son Moisés y los sacerdotes, los levitas, los que servían en el tabernáculo. Y en medio tenemos el tabernáculo. A mí me pareció una imagen asombrosa, maravillosa. Y este es un dibujo, ¿verdad? Imagínense verlo en la realidad. Bueno, en la realidad del pueblo de Israel, ¿verdad? Viéndolo como el pueblo de Israel, verlo ahí a lo lejos formado, yo creo que fue una cosa maravillosa. Pero aún más maravilloso aún es ver que nosotros somos esa realidad, mis hermanos. Gloria a Dios que la iglesia, que somos nosotros, estamos ahí. Estamos formados. Oh, yo me llené de gozo al poder ver que yo pertenezco ahí y ustedes también, a cada una de las tribus, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahorita vamos a ver qué tiene que ver esta parábola con esto. El pueblo de Israel es una tipología del pueblo redimido de Dios. Y por la apariencia de la situación actual de la iglesia, es muy difícil creer que pueda existir esa manera de acampar en una forma ordenada. La realidad es que si vemos ahora la iglesia, es difícil verla así. Es difícil verla ordenada, ¿verdad? Aparentemente lo que vemos es un desorden, aparentemente. Gloria a Dios. Lo que vemos es un desorden, perdón. La situación es bastante confusa en el pueblo de Dios. Pero sí existen verdaderos creyentes que han sido escogidos por Dios, aunque en medio de ellos haya cizaña. Muchos falsos creyentes en este mundo, como los describe Mateo 13, también existen, ¿verdad? Obviamente, en el ejército de Dios no hay lugar para la cizaña. Solo cuentan todos los creyentes genuinos de Cristo y después de haber sido no solo salvos, sino santificados, renovados, transformados y conformados a la imagen de Cristo, que entendemos que es nuestra salvación, ¿verdad? Finalmente seremos glorificados, ¿verdad? En esta glorificación se verá la realidad de la Nueva Jerusalén. Vamos a poder verla, va a haber una manifestación de esa realidad. Pero hermoso es nuestro Dios que ahora podemos vivir esa realidad. No tenemos que esperarnos hasta la manifestación. Como les decía al principio del mensaje, que Dios nos dé unos ojos como el siervo de Elías, que pudo ver lo espiritual, ¿verdad? Y eso es lo que anhelamos ahora, poder ver esa nueva Jerusalén ahí. Como la consumación, la Nueva Jerusalén como la consumación de la obra del Señor en su economía nuevo-testamentaria. En este momento, en la Nueva Jerusalén, veremos al pueblo redimido de Dios acampado en una forma real. Pues bien, si logramos visualizar esta escena del pueblo de Israel acampando alrededor del tabernáculo, este cuadro llegará a ser tangible para nosotros. Por eso quise traerles este cuadro. Yo, como les dije, soy muy visual. Yo necesito ver las cosas para imaginármelas. Y cuando yo lo vi esto, dije, oh, la Nueva Jerusalén. Dije, puedo verme ahí, puedo ver a mis hermanos ahí, ¿verdad? La cizaña son todos los falsos creyentes. Perdón, me salté un poquito. Tenemos entonces la corrupción que viene en Mateo 13 y lo vemos también en las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, la cizaña son todos los falsos creyentes del mundo donde se sembró la semilla. Lo que prevalece en el mundo es una mezcla y no son parte de la restauración. Así que hoy es cuando esta situación debe ser resuelta y ustedes y yo somos parte de esa solución, porque nosotros ya aprendimos a vivir la vida de la iglesia desde nuestro espíritu, somos parte de la solución. Yo le decía al Señor, bueno, ¿cómo, Señor? ¿Cómo está mezclado el trigo con la cizaña? Y Dios me lo enseñó de una manera tan práctica que van a decir, ay, hermana, qué ocurrencia le tuvo, ¿verdad? Yo lo relacioné con las canas. Sí, ¿verdad? Da risa, hermana. ¿Por qué con las canas? Bueno, cuando nuestro cabello se empieza a encanecer, hay cabellos blancos y hay cabellos todavía de su color original, negros, castaños, el color que sea. Y van creciendo y van creciendo. Llega un momento en que tenemos casi mitad y mitad. Mitad de cana, mitad de cabello del color original. ¿Y cómo se aprecia ese color de cabello, hermanos? Cuando está más o menos mitad y mitad. ¿Se aprecia blanco? ¿Se aprecia negro? No, se aprecia gris. ¿Verdad? Lo podemos ver gris. No podemos ver lo blanco, pero tampoco vemos lo negro. Pero no existe el gris. No existe. La realidad es que es un cabello blanco y es un cabello negro.
así somos en el Señor. Así es el trigo y la cizaña. Está tan mezclada que a nuestros ojos se ve inclusive se ve un gris. Pero el Señor por eso dijo en el último versículo, no la arranques, no vaya a ser que al arrancar la cizaña, arranques juntamente con ella el trigo. Entonces, esperar a la siega, cuando sea la manifestación real de los hijos del reino. ¿Verdad? Yo me maravillé mucho con este ejemplo. Dije, oh Señor, es verdad, a nuestros ojos se ve gris. Por eso no podemos diferenciar el trigo de la cizaña, ¿verdad? A nuestros ojos terrenales. Pero en el espíritu, yo sí puedo sentir cuando es un hermano, ¿verdad? Cuando tenemos nuestras comuniones, yo puedo darme cuenta, es un hijo de Dios, ¿verdad? Es un hijo de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver Juan 17:12. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica. Ay, no, este no es. 17:12. Ok. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. En nuestra vida, hermanos, vemos que cuando dice a ninguno de los que, y ninguno de ellos se perdió, a los que me diste los guardé. El Señor tiene sus hijos, ¿verdad? Tiene a los creyentes que vamos a permanecer hasta la eternidad. Pero también dice sino el hijo de la perdición, ese sí fue el que se perdió. Entonces podemos ver a través de este versículo el trigo y la cizaña. Hay quienes están para ser guardados por el Señor eternamente y hay quienes están para perdición eternamente. Ese es el trigo y esa es la cizaña. Dice, todos los Judas están perdidos, ¿verdad? Pero los que son del Señor, ni uno solo se perderá. Cuando la cizaña, los falsos creyentes sean removidos de este mundo, entonces los verdaderos creyentes se manifestarán. La situación en general de la cristiandad hoy en día está escrita parcialmente por la parábola de Mateo 13. Muchos tienen la idea al ver esta situación actual de la iglesia que el plan de Dios no funcionó. Es lo que les decía yo, vemos las canas, vemos el pelo gris. Parece que no tiene sentido, que no tiene forma, pero no es así. Pero déjenme decirle que hay un remanente en este mundo que sí ve la realidad de ese ejército y son todos los creyentes que tienen claro el concepto de la vida corporativa de la iglesia y por todos los medios procuramos la unidad del espíritu y del alma en las iglesias locales y en la iglesia universal del Señor. Verdaderamente esto tiene que hacerse vida en nosotros, hermanos. Tenemos que entender esta realidad, que no solamente somos una iglesia local, somos una iglesia universal. Y todo aquel que confiesa el nombre del Señor Jesús, todo aquel que confiesa que Jesús es su Señor y Salvador, ese es mi hermano y ese es hermano de cada uno de nosotros. Por eso tuvimos nuestra comunión el día de ayer con otras congregaciones y fue un deleite. Que hay cosas que nuestros ojos miran, es verdad, hermanos. Yo le decía a mi esposo, yo puedo ver las comuniones como cuando voy a visitar a mis hermanos, ¿no? Hermanos en la sangre. Yo tengo mi familia, mis 3 hijos, mi esposo, y vivimos de cierta manera. Pero cuando yo voy a visitar a mi hermano tiene sus hijos y tiene sus reglas y tiene sus cosas, pero no por eso deja ser mi hermano. Tenemos un tiempo de comunión en el que podemos compartir cosas y a lo mejor rechazar algunas, ¿no? Decir, ay, no, la verdad yo no hago esto. Y él podría decir lo mismo de mí. Es lo mismo en nuestras comuniones, ¿verdad? Podemos a lo mejor ver cosas que a lo mejor nosotros no haríamos o no participaríamos, pero eso no quita que no sean nuestros hermanos. Tenemos que vivir esa realidad de la iglesia como local y como universal, ¿verdad? Y otra razón también, podemos verlo como ejemplo de que nuestros hermanos han ido a participar de la comunión de la Iglesia Universal,
¿verdad? Nuestro hermano Lalo, nuestra hermana Ale y el grupo de hermanos que lo acompañaron, es ese propósito, ¿verdad? Participar en eso, participar en la unidad del Señor, en la unidad del cuerpo. Debido a que somos 12 tribus, eso muestra la variedad de hermanos que componen el cuerpo de Cristo. Son 12 tribus, mis hermanos. Y si fuera una sola tribu, diría la tribu de Judá. Se acabó el asunto, todos iguales, todos parejos. No somos iguales y parejos. Cada tribu tiene una función, cada tribu tiene una razón de ser. ¿Por qué no estuvo Judá? Déjeme, me acuerdo porque no me acuerdo bien el orden. ¿Por qué Judá no estuvo al sur? ¿Por qué al sur tenía que haber estado Rubén? ¿Verdad? ¿Por qué Dan no estuvo al este? ¿Por qué fue Judá? ¿Sí me entienden, hermanos? Todo tiene una razón de ser para el Señor, aunque a nuestros ojos no sea percibible, ¿verdad? Simplemente nuestra función es vivir la vida de la iglesia y amarnos unos a otros. Dicen, esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis unos a otros, ¿verdad? Y para terminar, mis hermanos, tenemos que recordar que Dios en toda la historia ha tenido un remanente de vencedores. No importa en qué tribu se encuentren. Tiene un remanente de vencedores y por ese remanente es que los ojos pueden ser abiertos, ¿verdad? Y si nuestros ojos, hermanos, han sido abiertos a esta realidad, ¿qué más sino una comunión como la de ayer para poder transmitir esa realidad que nos ha sido dada, ¿verdad? Que tiene un propósito de ser. Entonces disfrutemos, sigamos disfrutando. Este es el último de los mensajes que tenemos como resúmenes, pero sigamos rumiando, mis hermanos, este manual que está maravilloso, tiene mucha riqueza, tiene mucha palabra del Señor y sobre todo pues sigamos llevándola a la vida práctica, ¿verdad? Porque el Señor nos da palabra, pero también nos lleva a una vida práctica, ¿verdad? Bueno, el Señor les bendice, mis hermanos. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios por la vida de nuestra hermana, que Dios la usa como un vaso útil, ¿verdad? Para manifestar su gloria. Y gracias a Dios porque el resumen que dio y las imágenes que pone es muy bonito, porque es cierto. Nosotros al estar viendo esto y ver las imágenes, nos vemos también ahí en ese lugar. Esa nueva Jerusalén. Ahí estaba todo el pueblo también que está aquí. Y gracias a Dios porque también de las diferentes tribus, por ejemplo, también vimos que nosotros pertenecemos a la tribu de pan de vida, ¿verdad? A la tribu de pan de vida, donde hemos sido también bendecidos por la bendita palabra de nuestro Señor, porque en verdad, así como dice mi hermanita Karina, yo también muchas veces leí pues el Antiguo Testamento, pero nada más lo leía por leerlo. Decía, pues, ya después decía, ¿qué me interesa a mí lo que ya pasó? Ahorita lo que me interesa es a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo, desde a partir del Nuevo Testamento, ¿no? Pero no, vemos que todo tiene un porqué. O sea, son figuras, son metáforas, son alegorías que Dios nos quiere mostrar para lo que es el Nuevo Testamento y la realidad de su cuerpo. Por eso, en verdad, muchas gracias a Dios, mis amados hermanos. Y así como dice mi hermanita Karina, pues sí, con esto concluimos estas lecciones, pero podemos seguir rumiándolas. Si usted las rumea, ¿qué es rumiar? Es como las vaquitas, ¿no? Que mastican, desechan lo que ya tienen masticado, lo vuelven a comer, y rumiar es para que se digiera bien la palabra, es para digerir bien el alimento. Así como las vacas lo hacen, nosotros también podemos rumiar para que podamos digerir bien, entender bien. Si nos quedan algunas dudas, volverlas hasta leer y volvemos a rumiar, y Dios nos va a dar el entendimiento, primeramente Dios, ¿verdad? Pues con esto concluimos, mis amados hermanos. Le voy a decir que, como dice mi hermano Lalo, ya nada más 5 minutos y nos vamos. No, mis hermanos, gracias a Dios ya terminamos. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes.